Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy vamos a seguir nuestro estudio del libro de Apocalipsis, empezando con el versículo 11 o 12, perdón, del primer capítulo. Pero como siempre, comenzamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envíanos tu Espíritu Santo para que podamos comprender tu palabra, para que nuestros corazones sean de tierra fértil, para que demos fruto en abundancia, según el ejemplo de la Virgen Inmaculada. De eso te pedimos en tu nombre, Jesús nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a intentar y terminar el primer capítulo y avanzar en el segundo capítulo, pero veremos cuándo vamos a poder avanzar. En la última conferencia terminé hablando sobre la voz de Jesús. Esto fue el versículo 10 del primer capítulo, cuando Juan dice que él dice en primera persona: caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía. Y ahora, esto es donde vamos a empezar hoy. Lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Aquí escuchamos la instrucción de Jesús de escribir estas cartas en un libro que fue de papiro, es decir, fue enrollado porque no tenían libros como nosotros tenemos hoy. Y esta práctica es lo que hoy tenemos en la iglesia como las encíclicas, porque es simplemente la versión griega de decir una carta circular, una carta que se envía a las iglesias. Y esto obviamente escrita por los papas, no por Jesús mismo, pero es la misma práctica, es una manera de que el Espíritu Santo habla a través del Papa a las iglesias de hoy sobre cómo vivir el Evangelio en el contexto contemporáneo. Y esto ya Jesús está haciendo en este libro de Apocalipsis 50 años después de su muerte, cuanto más nosotros después de 2000 años. Y cuando dice que Juan debe enviar a las 7 iglesias, obvio que eso refiere a las 7 iglesias muy concretas que hoy se ubicarían en Turquía. Y son como en un círculo: Éfeso, Esmirna y Pérgamo en una línea al norte, y después Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea en otra línea, pero hacia el sur. Y si uno podría mirar, es casi como un círculo. Y esto representa a la iglesia entera, porque el número 7 representa la perfección, es un número completo. Entonces, al fin de cada carta, vamos a escuchar que todos debemos escuchar lo que la iglesia dice a las iglesias. Entonces, sí habla a una iglesia concreta, pero a través de esto habla a la iglesia universal, no solo de ese tiempo, sino de todo el tiempo. Lo mismo ha pasado con las cartas de Pablo, porque son cartas puntuales a la iglesia de Roma, de Filipo, de Colose, pero a través de escribir a esa iglesia concreta, el Señor habla a todos nosotros. Versículo 12. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros como un hijo de hombre vestido de una túnica talar, ceñido al pecho de un ceñidor de oro. Ahora, físicamente, Juan da la vuelta para ver quién le está hablando. Y aparentemente no era la voz que había reconocido de Jesús cuando lo conoció en la tierra,
porque ahora esta gran voz como de trompeta indica su gran autoridad, una autoridad que Jesús como gana en algún sentido a través de su cruz y su resurrección. Obvio, como hijo de Dios siempre tenía esa autoridad, pero ahora su humanidad posee esta autoridad en completo. Y esto sabemos de lo que ha pasado en la resurrección. Muchas veces los que habían conocido a Jesús, al verlo resucitado, no lo reconocieron al inmediato, porque era la misma persona, pero su humanidad completamente transformada. Él ve primero 7 candeleros de oro. Esto hace referencia a la menorá, es decir, el candelero de oro en el templo que estaba frente de Dios, que ilumina al pueblo de Dios, es símbolo de la luz de Dios, pero también es símbolo de las oraciones del pueblo frente de Dios, de su presencia frente de Dios, día y noche. Y este candelero siempre tenía luz, sea durante el día, sea durante la noche, siempre tenía que tenerlo prendido. Luego vamos a escuchar la explicación de Jesús sobre este candelero. En medio de este candelero, como un hijo de hombre. Ahora, en Daniel, hijo de hombre es el único lugar en todo el Antiguo Testamento que utiliza esta frase de esta manera particular. Se usa de otra manera en el libro de Ezequiel, pero es nomás la manera que Dios se dirige a Ezequiel, llamándolo hijo de Adán. Pero en Daniel 7 escuchamos la visión que tenía Daniel cuando él vio el Eterno, es decir, Dios Padre, pero después un hijo de hombre que subía hacia ese trono y se sentó sobre ese trono, que es algún tipo de visión de Jesús antes de su encarnación. Entonces, aquí es una referencia a esa profecía de Daniel, porque mucho de ese libro utiliza imágenes de ese otro libro apocalíptico de Daniel. Pero ahora nos vemos esas profecías de Daniel ya cumplidas en Jesús. Ahora, en medio de los candeleros indica la cercanía de Jesús, es decir, Él no está fuera. Voy a hablar más que ese candelero representa a la iglesia. Entonces, aquí Jesús está en medio de los candeleros, está en medio de su iglesia. No está fuera, no está lejos. Jesús se encuentra en su iglesia, que es un tema bien importante hoy, cuando la gente quiere encontrar a Jesús fuera de la iglesia, simplemente según su propia experiencia, pero de hecho Jesús siempre se encuentra en medio de su iglesia. Y es bien importante que invitemos a la gente a estar en la iglesia, ¿no? Porque ahí es el único lugar para conocerlo lo mejor. Ahora, el Hijo del Hombre es vestido de una túnica talar. Esto en el griego refiere a una túnica que utilizaba el sumo sacerdote, que llegaba casi hacia los pies. Entonces, esto hace referencia de que Jesús es sumo sacerdote. Él vive en la presencia inmediata de Dios, de su Padre, haciendo intercesión por nosotros. En ese libro más enfatiza Jesús como rey, su autoridad real sobre todo el mundo y la historia, pero esto, como aquí, no niega que todavía es y profeta y sacerdote. Y como sacerdote, él vive haciendo intercesión por nosotros y mostrando sus heridas al Padre, para que Él envíe su Espíritu sobre nosotros. Ceñido, el Hijo del Hombre, ceñido al pecho con un ceñidor de oro. Esto indica su realeza, que tiene autoridad. En otra parte más luego en el libro hay 7 ángeles potentes que también tienen estos ceñidores de oro. Obvio, Jesús tiene autoridad de una manera única porque es el único Hijo. Pero también, como digo, los ángeles llevan esos ceñidores como símbolo o realidad interior de la autoridad que Dios le había concedido. Y esto es parte de la característica de nuestro Dios, que Él quiere que sus criaturas compartan sus atributos. Dios no simplemente
nos cubre con su gracia, pero quedamos lo mismo. Él quiere que nosotros de verdad compartamos y seamos justos, misericordiosos, que tengamos su autoridad. Y esto es importante, reconocer tenemos una responsabilidad de no simplemente cubrir nuestras fallas, por ejemplo, con gracia, sino de permitir que Dios de verdad nos transforme para que seamos de verdad como es Él. Ahora, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, blanca como la nieve. En esta visión de Daniel 7, si leemos, el Eterno, Él tiene este cabello blanco. Y en los ejemplos, la lana blanca, la nieve, simplemente indica la pureza de ese color. No simplemente un blanco como mezclado, por ejemplo, parece como blanco aquí. No, quiere decir es un blanco muy puro. Y esto indica su eternidad. Porque los que ya son viejos en edad, bueno, tienen las canas. Y aunque hoy quizás nosotros vemos esto como algo malo, en el tiempo de Jesús tener canas era algo de respeto, para que indicaban que uno había sobrevivido toda la vida y tiene sabiduría. Entonces acá también indica y la eternidad de Jesús que comparte con el Padre y también su sabiduría a causa de esta edad de ser eterno. Sus ojos como llama de fuego. Esto también viene de la visión de Daniel y indica la capacidad de ver su omnisciencia, es decir, su capacidad de saber todas las cosas y también su capacidad de ver a lo interior. Santa Faustina en el diario de Santa Faustina en su diario también habla de esta mirada de Jesús, de que ella estaba en adoración y sentía cómo la mirada de Jesús llegó a su corazón, donde ni ella en algún sentido pudo ver, pero Jesús puede ver todo. Él ve todo y como ve todo, también sabe todo. Y esos son atributos divinos aquí, porque ningún hombre normal tiene esta omnisciencia. Solo Dios y obvio que el Hijo también. Aquí en la Biblia en general a veces es importante recordar que se enseña las verdades de nuestra fe a través de símbolos. Hoy en día, por ejemplo, tenemos el catecismo y decimos claramente que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Y no encontramos esto en la Biblia, porque la Biblia no utiliza este lenguaje, sino que enseña esto a través de símbolos, imágenes. Entonces, en vez de decir que Jesús simplemente es Dios, ¿qué dice? Dice que Jesús tiene esos atributos que solo Dios tiene. Y así enseña que y es verdadero hombre y verdadero Dios. Menciono esto porque recién en estos pasados 50 años, a veces se hace la pregunta, ¿sabía Jesús que era Dios? ¿O él de verdad decía que era Dios? Probablemente no andaba diciendo que él es Dios frente a los demás. Él simplemente vivía y manifestaba a través de sus palabras y sus acciones que sí es Dios, ¿no? Pero la forma de declarar esto es muy diferente de lo que nosotros quizás esperaríamos, porque él no sale de su casa diciendo, acá estoy como Dios, merezco tu culto, ¿no? Él simplemente vive y a través de lo que hace y vive, manifiesta y revela quién es. Sigo el versículo 15. Sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno. Aquí manifiesta su firmeza, es decir, la solidez de quién es Él y de un metal precioso, es decir, acrisolado en un horno, es decir, ya probado por el fuego, que no pasa, es decir, esto que ya ha pasado por la prueba y todavía es firme y puro. Su voz como voz de grandes aguas. Si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento el mar
es como un poder contra Dios. Y aquí se manifiesta que Dios tiene aún más poder que el mar, que era símbolo de todo mal, de todo pecado. Y Jesús tiene esta voz potente, como de grandes aguas. Podemos imaginar de las cataratas, ¿no? Por ejemplo, de Niagara Falls en Estados Unidos o de Iguazú en Argentina, Paraguay, Brasil, ¿no? Pero esto manifiesta su poder y más que todo el poder de su palabra. El poder de Jesús no se manifiesta en violencia, no se manifiesta simplemente en acciones, sino en su palabra que es eficaz, su palabra que puede cumplir lo que dice, a diferencia que nuestras palabras, que yo puedo decir un montón de cosas y no se cumplen. Pero la palabra de Jesús es eficaz, crea o hace real, hace que exista lo que dice. El versículo 16, tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Ahora, el emperador a veces fue pintado en imágenes, emperador romano, digo, pintado con estrellas, porque en el contexto romano griego pensaban que estas estrellas, las planetas, en algún sentido dirigían el destino del mundo. Nosotros no creemos esto hoy, aunque todavía en astrología, en los periódicos, la gente pregunta qué quiere decir si la estrella tal está en este lugar o el zodiaco, porque son esta manera de creer que todavía hay como poderes cósmicos que determinan nuestro destino y nuestro mundo. Ahora, que el emperador, y obvio, antes de seguir, no debemos usar los zodiacos ni buscar eso de astrología como cristianos, porque estos poderes cósmicos no son de Dios, son más que todos los demonios, que sí tiene algo de poder, pero no un poder que viene de Dios. Ahora, los emperadores fueron pintados así para indicar su poder, su capacidad de dirigir el destino de su pueblo y del mundo. Pero aquí vemos que Jesús tiene estas 7 estrellas, que significan otra vez las 7 iglesias y también manifiesta su poder cósmico. Él tiene todo en su mano. Hay una visión de Julian of Norwich, una mujer de Inglaterra del siglo XV, y ella ve a Jesús con un nuez en su mano. Y ella pregunta qué es. Y es todo el universo. Y esto manifiesta la grandeza de Dios, ¿no? Que para él, todo el universo, el 15 billones de años de luz, son simplemente una nuez, todito en su mano. Ahora, salía de su boca una espada aguda de 2 filos. Vuelvo a esto de que el poder de Jesús se encuentra en su palabra. Y escuchamos, por ejemplo, leemos en las cartas de San Pablo, de que cuando viene el anticristo, él morirá a causa de la palabra que sale de la boca de Cristo. Es decir, Cristo vence al mal a través de esta palabra que sale de su boca, a través de la verdad. Su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Recordamos en el momento de la transfiguración, los evangelios Marcos, Mateo y Lucas mencionan cómo Jesús brillaba con una luz, un resplandor que fue como nada que habían visto en la tierra. Y Jesús mismo dice que yo soy la luz del mundo. Él refleja completamente la divinidad del Padre. Entonces, aquí vemos todos los símbolos de la divinidad de Jesús, como en el momento de la transfiguración, cuando la divinidad brillaba a través de su humanidad. Ahora, ¿qué es la respuesta de Juan frente a todo esto? Juan, que si era el mismo apóstol, ¿no?, había descansado sobre el pecho de Jesús en la última cena. Y en el versículo 17 dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Ahora,
Esto no simplemente de terror porque Juan tenía que esconderse frente de Jesús, sino aquí tenemos un recuerdo de la majestad de Dios y de que somos nada frente de esto. En el mundo de hoy hay un hubris en griego, una soberbia de que el hombre piensa que somos muy grandes con la tecnología, alcanzamos ir al espacio, a los otros planetas. Todo bien. Pero cuando vemos quién es Dios de verdad, como Juan ve a Jesús en su divinidad, no solo su humanidad, no hay otra opción que postrarse. Y no simplemente que es como una opción voluntaria, es lo que hacemos por instinto frente de la majestad de Jesús. Y eso es la reacción natural, una reacción propia. Es la reacción justa frente de quien es Jesús. Merece nuestra prostración de estar a cara al suelo por respeto de su grandeza, de su autoridad, de quién es. ¿Y qué pasa? Como muerto. Y aquí vamos a escuchar sobre el poder de Jesús sobre la muerte. Porque en el Antiguo Testamento tenía la tradición o la creencia de que nadie puede ver a Dios tal cual es y vivir. No simplemente porque Dios castiga a quien lo ve, sino la visión de Dios tal cual es como tan grande, es una visión que no podemos aguantar como criaturas limitadas y quedarnos en la vida. Y por esto las personas a veces hay como experiencias cerca de muerte, justo después de la muerte, pero diría que eso es diferente que la visión beatífica, es decir, la visión que tienen los santos, porque de verdad cuando vemos a Dios tal cual es, como los santos, no volvemos a esta vida. Pero aquí hay como una visión profética. Entonces, él como muerto no aguanta todo el resplandor de Jesús, pero sigue el versículo. Jesús, él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, soy yo el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. No es que Juan se acercó a Jesús. Y eso es una cosa bien importante por nosotros, que como pecadores ni tenemos derecho ni tenemos capacidad de acercarnos a Él. Y de hecho, frente de su santidad, no podemos acercarnos. Pero Jesús sí puede y sí se acerca a nosotros. Y esto es su misericordia. Él cruza la distancia entre Él mismo, sí mismo y nosotros. Entonces aquí tenemos un momento de consuelo. Él pone la mano derecha, es decir, su mano de poder sobre Juan, diciendo, no temas. Ahora, aquí el asunto no es que Juan debe cambiar sus emociones, sino es de reconocer que todo ese poder no está contra Juan, sino es por Juan. Como San Pablo dice en su carta a los romanos, que tenemos a Jesús por nosotros. Entonces, ¿para qué tenemos que tener miedo? No hay razón, porque todo el poder de Dios es para nosotros, toda su misericordia por nosotros. Y Jesús se identifica, soy yo el primero y el último. Si recordamos, en la mitad de este capítulo, el Padre está hablando y él dice, soy Alfa y Omega. Y aquí Jesús dice lo mismo, el primero y el último. Es decir, está poniéndose al nivel igual que a su Padre. Y se identifica como el que vive. Es decir, él fue muerto, estuve muerto, dice, por un tiempo. Pero el poder de la muerte solo existe por un momento, no por toda la eternidad. Jesús se identifica como el que viva, el que vive. Eso es su identidad, eso es para siempre. Y la muerte es solo por un momento. Eso es importante porque el contexto de este libro es un contexto de sufrimiento, de muchas pruebas, que siempre apunta de la prueba última de la muerte. Pero Jesús aquí menciona de que la muerte por un momento, la vida para siempre en Él.
Y él dice, ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y aún más, no simplemente que resucitó de entre los muertos y vive para siempre, sino él tiene las llaves de la muerte y del abismo. Es decir, él es quien de verdad tiene el poder sobre todo lo que pasa. Obvio que parece, y es verdad que hay personas malvadas que hacen muchas cosas feas, que crean muchos problemas en el mundo, pero al fin de cuentas, nosotros no somos sujetos al poder de Satanás o poder de la muerte, sino estamos bajo Jesús. Él tiene las llaves y de la muerte y del abismo, es decir, del infierno. Por eso en los evangelios él dice, no debemos temer la muerte, sino debemos temer a quien tiene el poder de arrojarnos al infierno. Es decir, a él debemos tener respeto a Jesús porque él determina nuestro destino, no las estrellas, no el emperador, ni la muerte, solo él. Versículo 19. Escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. El libro el libro de Apocalipsis, podemos dividir en dos partes. La primera parte es lo que está pasando ahora. Y esto se encuentra en los primeros capítulos, cuando Jesús habla a las 7 iglesias. Y después lo que va a suceder. Todo el resto, es la mayoría del libro, que es profecía de lo que va a pasar antes de que Jesús vuelva al fin de los tiempos. Versículo 20. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Aquí tenemos la explicación mismo de Jesús sobre los símbolos, de que los ángeles son las 7 estrellas. Ahora, esto puede referir, sí, a los ángeles, porque creemos que cada parroquia, cada diócesis y de hecho cada país tiene su propio ángel custodio. Pero también puede ser que eso refiere a los obispos, que son los encargados de sus propias iglesias. Y los 7 candeleros, las 7 iglesias, es decir, toda la comunidad. Y es interesante que Jesús utiliza esta imagen como símbolo de las iglesias y de los ángeles porque es un contexto muy litúrgico. A veces se ve este libro más como una profecía de la historia o del fin del mundo, pero hay un teólogo de Estados Unidos, Scott Hahn, a veces bastante famoso por su conversión al catolicismo, y él dice que el libro de Apocalipsis, además de ser profecía, es también un libro sumamente litúrgico, porque siempre indica lo que está pasando en el cielo. Y lo que está pasando en el cielo es alabanza, culto a Dios, hay incienso, oraciones, cantos. Y aquí la iglesia tiene como símbolo un símbolo muy litúrgico, los candeleros que utilizamos en la misa. Es decir, que la iglesia existe frente de Dios para iluminar al mundo. Y por esto, en el documento del Vaticano II, Lumen Gentium, refiere que Jesús es la luz de los pueblos, pero también la iglesia debe ser esa luz de los pueblos. En Jesús debe resplandecer con su gloria, con su luz a todas las naciones. Ahora, seguimos al capítulo 2. Y aquí empezamos con las 7 cartas. Este capítulo ya tiene 4 de las cartas y cada carta tiene una estructura casi idéntica. Hay una introducción que identifica, escribe al ángel de esta iglesia y después indica la identidad de Jesús según diferentes características, pero casi siempre indicando su divinidad. Después hay una exhortación particular, es decir, a veces describe la situación de lo que está pasando, a veces Jesús da elogios, a veces Jesús corrige. Y después Jesús siempre indica lo que debe hacer. Al fin, hay una exhortación general
a todas las iglesias, particularmente que todos presten atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al fin una promesa al que vence. Y antes de seguir a cada carta, quiero empezar con ese último. En el libro de Apocalipsis, el tema de vencer es bien importante. Hay una, un resultado definitivo de nuestra vida y nosotros somos partícipes de esta batalla que determina nuestro destino y el destino de los demás. Es importante reconocerlo porque hoy en día a veces se vive la vida como que al fin de cuentas todos vamos al cielo porque Dios nos ama y bueno, más o menos todo irá bien. Pero el tema de vencer exige de nosotros y que nos empeñamos a vencer porque no viene automáticamente. Y también la posibilidad de perder. No es automático que simplemente vamos a vencer. Hay una posibilidad de perder y de caer al infierno. No que eso debe ser la razón que nosotros servimos a Jesús, es decir, el miedo, el terror al infierno, pero es de reconocer que tengo yo una responsabilidad real y que Dios me ha dado la libertad y mi libertad determina mi destino último. Y como nosotros, por ejemplo, en deportes dedicamos mucho tiempo a entrenamiento para ganar el partido, lo mismo esto, para ganar este como partido, este juego de la vida, debemos empeñarnos y debemos seguir lo que Jesús dice a las iglesias para que podamos vencer y disfrutar de las promesas de que Él hace por los que sí vencen. Entonces, empezamos con Éfeso. Éfeso fue la ciudad madre de estas 7 iglesias. Era el capital de la provincia de Roma, que se ubicó en Turquía, de Asia Menor. Fue una ciudad bastante grande, quizás de 200.000 personas. Hoy eso quizás no es tan grande, pero en su tiempo fue una ciudad bastante grande. Y fue una ciudad bastante famosa. Allí tenía el templo de Artemis o de Diana, la diosa de la caza. No caza como hogar, sino caza como de cazar animales, de matarlos para comer. Y fue una de las maravillas del mundo antiguo. Entonces fue inmenso. También ahí tenía unos templos a los emperadores que recibían culto ahí. Entonces fue una ciudad de mucho paganismo. Y para entender el contexto también de por qué Jesús va a hablar así a las iglesias, hay que recordar que en ese tiempo no hubo división entre Estado, cultura y religión. Hoy en día, por ejemplo, el Estado es secular, uno puede practicar cualquier religión como quiera, y la cultura es muchas veces secular, no basada en ninguna fe particular. Pero todo esto era conjunto en el tiempo de Jesús, de los apóstoles. Es decir, los primeros cristianos sufrían persecución porque fuimos acusados de ser ateos. Es una acusación paradójica, ¿no? Porque justo hoy en día nosotros somos los que no son ateos. Pero en ese tiempo éramos considerados ateos porque no participábamos en la vida social, porque la vida social de ese tiempo involucraba ir al templo, porque allí fue como el mercado de la carne. Ellos no tenían mercados en el mismo sentido que nosotros hoy, donde compramos pollo y carne, cerdo. Ellos tenían como restaurantes en algún sentido cerca de los templos, porque se asaba la carne ahí en el templo para ofrecerla a su Dios y después comer la carne juntos en honor a este Dios. Entonces, por los cristianos era un compromiso difícil ser cristiano en medio de una cultura completamente pagana. Y rehusar de comer carne sacrificada a los ídolos era de no participar en la vida social. Y fue algo muy notable. Se vio
esto, ¿no? Hoy uno puede ser cristiano en algún sentido de manera escondida, digamos, pero en ese tiempo no era posible esto. Y los judíos tenían una posición privilegiada porque ellos tenían por el decreto imperial, ellos tenían una excepción, no tenían que participar en el culto pagano, porque parte de los deberes civiles era ofrecer culto, incienso al emperador, etc. Y los judíos, por sus servicios a Julio César, recibieron reconocimiento, aún antes de la vida de Jesús, de que su religión era una religión oficial. Entonces, no tenía que ofrecer sacrificios y ni recibieron ningún castigo por esto. Pero lo que pasó después de la muerte de Jesús era eso, que los cristianos eran primeramente considerados como judíos, porque creyeron todo el Antiguo Testamento, pero que Jesús había cumplido el Antiguo Testamento, ¿no? Pero cuando los judíos empezaron a rechazar más y más a los cristianos, ellos acusaban a los cristianos de su, podemos decir, ateísmo, de su falta de fe, y justo persiguieron a los cristianos a través de los paganos, porque dijeron que no somos parte de ellos y no teníamos nada de protección. No teníamos una religión privilegiada en el Imperio Romano y por esto los cristianos tuvieron que ofrecer algo al emperador, a los dioses, y ahí brotaban las persecuciones. Ahora, esto es el desafío de vivir la fe en ese tiempo y todavía tenemos ese desafío en el mundo de hoy en cuanto a la idolatría. Quizás hoy no hay idolatría abierta con estatuas de oro o de metal, pero si pensamos en la diferencia de valores entre valores cristianos y valores del mundo, todavía hay mucha idolatría, donde la gente busca primero la salud, ejercicio, deportes, carrera, dinero, placer, lo que sea. Eso es por ellos como el eje de su vida, el centro. Para nosotros no es. Entonces, si uno toma en serio la vida cristiana, no va a poder participar en todas las mismas cosas que los demás hacen en el mundo de hoy. También por nosotros es todo un desafío. Ahora, vuelvo a Éfeso en concreto. Esta ciudad tenía una población grande de judíos y Pablo permanecía ahí por 3 años, con mucho fruto, pero también sufría porque con tanto fruto y tantas conversiones, Alejandro, alguien que trabajaba con metal y hacía ídolos, él echó a Pablo en cierto momento con mucha persecución porque él perdió mucha ganancia, él perdió su trabajo a causa de Pablo porque la gente dejaba de comprar los ídolos. Y esto manifiesta el efecto concreto del cristianismo, que nosotros debemos vivir de tal manera que no vivimos como los demás y no debemos simplemente gastar el dinero como los demás. Ser cristiano debe también tener un efecto económico. Y de hecho, si pensamos hoy en el mundo, como siempre hay publicidades que debemos comprar más y pagar más, eso es el paganismo de hoy, de que para ser felices tenemos que comprar más y poseer esto y tener esas vacaciones, etc. Y si viviéramos de verdad nuestro cristianismo, a veces los negocios no tendrían tanto dinero, porque no necesitamos tantas cosas. Simplemente necesitamos a Jesús, a la iglesia y necesitamos a los demás para sobrevivir juntos, ¿no? Con el amor fraterno. Ahora, vamos al versículo 1. Al ángel de la iglesia de Éfeso escribe: Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Mencioné ya que aquí Jesús se ubica en su iglesia. Aun si está a la mano derecha de su Padre en el cielo, no está de ninguna manera ausente de su iglesia. Él está en medio de estos 7 candeleros de oro, es decir, está en su iglesia en la tierra.
Así se identifica a Jesús. Ahora, versículo 2. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia, que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo y descubriste su engaño. Jesús muchas veces en esas cartas utiliza la palabra conozco. Él entra como juez, tiene esos ojos con fuego llameante, con llamas de fuego, porque él como juez ve todo. Él no simplemente ve desde lejos como datos, él no dice que él sabe, sino él conoce desde cercano. Aquí, por ejemplo, la conducta de los efesios. Tus fatigas y tu paciencia. Es decir, él ve el cansancio a causa de lo que hace, él ve su paciencia, que es la virtud más importante en este libro, es el primer atributo del amor en la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13. Dice, el amor más que todo es paciente. Eso es el primer atributo. Y es en este libro la virtud más necesaria para sobrevivir durante esas tribulaciones que van a venir. Jesús sigue, y que no puedes soportar a los malvados y pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo y descubriste su engaño. Ahora, aquí no se puede mezclar o confundir la paciencia con una tolerancia falsa. A veces hoy en día la paciencia se confunde en esto de esa manera de que simplemente debemos permitir que los demás hagan lo que quieran, que no debemos reprender, ni corregir, ni decir nada, porque bueno, su decisión. Ahora, obvio que los demás tienen su libertad, pueden escoger lo que quieren, pero paciencia no quiere decir que somos permisivos, que simplemente permitimos todo. Paciencia tiene que ver con las propias cruces. Es decir, que cuando me toca a mí sufrir, sí, yo debo tener paciencia, es decir, la capacidad de llevar la cruz con amor hacia Jesús, amor por la salvación de las almas. Pero en cuanto a los malvados, en cuanto a los que intentan enseñar, pero no enseñan la verdad, no debemos ser pacientes, no debemos tolerar. Y de hecho, si simplemente toleramos, eso es una falta de amor. Sería como una madre que permite que su hijo ponga su mano en el fuego y no haga nada. Eso no es amor. Diríamos que tal madre es negligente, porque cualquier mamá que ve a su hijo poniéndose en peligro quitaría la mano de inmediato. Y lo mismo los cristianos. Nosotros somos pacientes frente al sufrimiento, pero no somos pacientes frente del mal. Frente del pecado, nosotros nos ponemos firmes y ponemos como en modo de batalla para decir, no, eso no debe ser y no se debe, por ejemplo, compartir o difundir falsedades. Y eso es importante hasta hoy. Y va a repetir Jesús eso en las otras cartas muchas veces, de que hay enseñanzas falsas. No es una virtud ser tolerantes frente de enseñanzas falsas. Y eso existe en la iglesia de hoy. Justo hace un día o 2 días que leí un artículo sobre Alemania donde un obispo dice que el catecismo no siempre es correcto, puede ser equivocado y que no hay nada malo en los vínculos homosexuales o nada malo en que uno tenga relaciones antes del matrimonio. Es decir, están enseñando que el pecado no es pecado. Y no debemos simplemente ser tolerantes o decir, bueno, su opinión. No. Eso es como, si fuera en otro contexto, sería como decir que, bueno, está bien tomar veneno. No hay problema en tomar veneno. Un médico no podría practicar más la medicina si él da veneno a un paciente y dice, no se preocupe. No podría practicar más. Y lo mismo, los que enseñan, dicen que enseñan la verdad, no debemos permitir ni tolerar eso. Eso no es una virtud. Y aquí Jesús dice que
los efesios pusieron a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo y descubriste su engaño. Es decir, nosotros, todos cristianos, aun los que no son sacerdotes, religiosos, todos debemos formar nuestra conciencia para poder poner a prueba la enseñanza que recibimos. Obvio que todos necesitamos que alguien nos enseñe, pero también hoy en día más que nunca tenemos acceso a libros, a información, a la Biblia, para poder entender de verdad qué es la verdad. No podemos ser simplemente pasivos y decir, bueno, tal sacerdote dijo esto o tal obispo, entonces está bien. No, tenemos la responsabilidad de formar nuestra propia conciencia, de leer lo que es la enseñanza de la Iglesia desde siglos, ¿no? Por ejemplo, en lo que acabo de mencionar sobre el obispo alemán, ¿no? Y tenemos la responsabilidad de descubrir engaño, porque hay demonios de engaño y hay mucho engaño en la iglesia de hoy. Y necesitamos descubrir esto y no ser simplemente pasivos y aceptar que bueno, lo dijo, está bien. No puede ser. Y a veces el enemigo se esconde detrás de personas de mucho respeto, ¿no? Y eso es lo difícil, que nuestra parte es discernir, descubrir este engaño. Ahora, Jesús sigue, versículo 3. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Otra vez él menciona que la iglesia tiene paciencia, es decir, indica la importancia de esta virtud. La paciencia es sine qua non, es decir, es la condición absoluta para tener amor, para tener caridad. Y si no tenemos paciencia, ni tenemos amor, y si no tenemos amor, dice San Pablo, no tenemos nada. Ahora, la paciencia no es una virtud fácil de obtener o poseer, pero aquí Jesús subraya 2 veces que esos efesios sí tienen la paciencia y somos capaces de tener esta virtud, pero hay que practicar y hay que ejercer esta virtud. ¿Y cómo se manifiesta esa virtud? Que los efesios han sufrido por el nombre de Jesús sin desfallecer. La paciencia nos da la capacidad de sufrir, pero sin desánimo, porque una cosa es sufrir y estar desanimado y preguntar por qué, pero la paciencia nos da la capacidad de sufrir aún con gozo. No porque somos masoquistas y nos encanta el sufrimiento, sino porque nosotros queremos a Jesús y queremos dar testimonio a Él y ser fieles a Él. Y la paciencia nos da como raíces para que podamos tener su gracia, su apoyo, su ayuda, aun cuando nuestras fuerzas naturales son agotadas, no podemos más. La paciencia nos hace capaces de sobrellevar ciertas pruebas más allá de nuestra propia fuerza, porque no dependemos de nosotros mismos, sino de Jesús. Ahora, versículo 4. Ahora Jesús cambia de tono un poco. Si antes ha dado elogios de lo bueno que han sido los efesios, ahora cambia. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Jesús, bueno, voy a seguir, versículo 5. Date cuenta, pues, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelero si no te arrepientes. Muchas veces cuando nosotros nos convertimos, y esto veo también como sacerdote, cuando la gente se convierte, viene con mucho celo, mucha energía, mucho amor hacia Dios, hacia la iglesia y quieren aprender de todo. Psicológicamente hablando, esto es normal, porque es todo nuevo y las cosas nuevas nos animan, nos interesan. Pero ¿qué pasa? A lo largo del tiempo, cuando son días grises, es todo lo mismo, no hay nada tan nuevo, ¿qué pasa? A veces perdemos esa energía, este celo, ese deseo de empeñarnos más y nosotros seguimos, o por ejemplo, nos cansamos y no seguimos tanto.
Y por eso Juan Pablo II indicó que la fidelidad cristiana se manifiesta en la vida cotidiana. No simplemente de ser fieles a Cristo en algunos momentos o los más importantes, sino en la vida cotidiana, como el matrimonio, en todos los momentos pequeños, a lo largo de los años, a lo largo de la vida. Y lo que Jesús aquí quiere es que nosotros mantengamos esta fidelidad primero. Ahora, es normal que no sintamos las mismas emociones ahora que sentíamos, por ejemplo, al momento de la conversión. Siempre es normal que sentimos más fuertemente en el momento cuando todo es nuevo y después cuando estamos frente de Dios día a día, no sentimos tantas fuertes emociones a veces. Pero eso no debe decir que nuestro amor disminuye. Como en el matrimonio, a veces en el enamoramiento hay muchas emociones fuertes y después debe llegar los esposos a un amor más profundo, más sólido, más balanceado. Y lo mismo, Jesús sabe que no vamos a sentir todo lo mismo, pero nuestro amor sí debe crecer. Porque en la vida espiritual no es que simplemente sigamos igual, como autopiloto, ¿no? Cuando los aviones suben, después alcanzan como 10.000 metros y después siguen ahí, sin cambiar su altitud. Pero en la vida espiritual no puede ser así. O estamos subiendo o estamos bajando. No hay simplemente seguir así. Y si estamos siguiendo o pensamos que estamos siguiendo así, estamos bajando. Porque para mantener la caridad, mantener el amor, hay que intentar al menos crecer en este amor día a día. Y aquí Jesús deja claro de que los efesios son ortodoxos, no en el sentido de hoy, de los ortodoxos rusos, sino ortodoxos en el sentido de que tienen una fe correcta, viven la doctrina, o al menos creen correctamente la doctrina propia, pero no viven todo esto. Y Jesús indica que no es suficiente creer lo correcto, sino de también vivir lo correcto. Y hoy en día hay una división falsa entre los que dicen que lo más importante es tener la doctrina correcta y los demás que dicen lo más importante es amar, es decir, la conducta correcta. No, creer correctamente es lo necesario, lo requisito para amar correctamente. Los dos deben ser juntos. Y Jesús indica que si no se arrepiente, es decir, si no vuelven a su amor que era del principio, Él va a cambiar de su lugar el candelero, es decir, va a dispersar la congregación y va a dejar de existir la iglesia, lo que ha pasado. Éfeso fue una ciudad grande, también allí vivía Juan, vivía la Virgen, las dos murieron allí, pero no hay una iglesia como era antes. Entonces es severo faltar la caridad, faltar este amor desde el comienzo. Ahora Jesús vuelve a dar un elogio. Tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. Es decir, Jesús otra vez advierte de que tiene cualidades buenas y detestan proceder, es decir, detestan el comportamiento de los nicolaitas. No tenemos idea exactamente qué eran, pero parece que estos no simplemente creían cosas diferentes, pero que más que todo su comportamiento no era según el Evangelio. Y eso también hoy en día es un problema grande, que una cosa es creer, otra cosa es cómo vivimos, ¿no? Y hay personas que pueden decir toda la verdad sobre la fe, pero al fin de cuentas no viven según lo que dicen. Y esto es una división entre fe y vida que puede ser un escándalo a los demás. Entonces Jesús advierte que es bueno de que detestan este proceder. Y nosotros también. Es mejor que nosotros digamos unas solas pocas cosas sobre nuestra fe, pero que vivamos según la fe, que digamos tantas cosas sobre la fe y no la vivamos. Versículo 7. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer
del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aquí la exhortación general. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto a través de leer esas cartas a las 7 iglesias, pero también en el día de hoy de escuchar qué quiere decir el Espíritu a nosotros. Esto debe formar parte de lo que hace el Papa a través, como dije, de las cartas encíclicas, pero también todos nosotros. Jesús sigue hablándonos a través de su Espíritu. Jesús es vivo, no ha dejado de hablar y enseñar, y nuestra parte es entender cómo Él nos enseña en el contexto de hoy. A veces nos va a dar elogios, a veces Él nos va a corregir, pero siempre nos llama a la conversión para que podamos un día estar con Él en el cielo. Y esto de la conversión, vamos a ver en cada de las cartas, es algo esencial de la vida cristiana. No es simplemente al momento inicial, cuando, por ejemplo, dejamos pecado mortal y empezamos a vivir en la gracia, sino es todo el camino de la vida cristiana. Y Juan Pablo II en su carta, Dives sin Misericordia, sobre la misericordia de Dios, indica que creer en la misericordia divina como efecto práctico tiene esto, que vivimos un camino de conversión continua. Porque si creemos que Dios es misericordioso, necesitamos su misericordia justo porque somos pecadores. Porque más y más necesito de su misericordia. Y diría, necesitamos más su misericordia que menos. A veces pensamos que, bueno, cuando era pecador y tenía pecados mortales, necesitaba más de su misericordia, pero no es verdad. En cuanto más crecemos en la fe, más necesitamos de su misericordia para permanecer en su gracia y crecer en su gracia. Y así Jesús dijo a Santa Faustina que para los pecadores necesitan su misericordia como perdón. Para los justos necesita su misericordia para perseverar hasta el fin. Entonces, todos nosotros necesitamos esa conversión continua que siempre pasa a través de escuchar la palabra de Jesús, que y nos anima y nos corrige, pero siempre nos exhorta. Y al fin la promesa. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ahora, el árbol de la vida recuerda al árbol en Génesis. Después de pecar, Dios expulsó a Adán y Eva del jardín para que no coman de este árbol, para que no sean inmortales, pero como pecadores. San Ambrosio dice que sería una maldición que vivamos en este mundo tal cual es, con tanto sufrimiento y tragedia para siempre. Y de hecho, de una manera paradójica, la muerte es una bendición, porque es la manera de salir de una vida que es una vida llena de sufrimiento, para que podamos entrar a la vida verdadera, donde no hay lágrimas, no hay sufrimiento, donde simplemente hay vida, gozo y alegría. Entonces aquí Jesús promete que los que vencen, los que siguen creciendo en el amor, como él dice, y no son tolerantes de falsa enseñanza o de comportamiento malo, que van a comer de este árbol, que es de la cruz. Porque el árbol de la vida, en el sentido cristiano, es la cruz. Por esto nosotros vamos a comer ese fruto que es la inmortalidad, donde a través de participar de la muerte de Jesús, a través de entrar en su pasión. Simplemente ahí podemos encontrar esa medicina, este fruto de la inmortalidad. Terminamos y después el sábado que viene empezamos con Esmirna, la segunda carta. Señor Jesús, pedimos la gracia de una fe profunda para que podamos verte más y más tal cual eres, como nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote. Pedimos también la gracia de crecer siempre en amor hacia ti y a los demás, para que seamos fieles hasta el fin y venzamos al pecado, a Satanás, y podamos un día compartir este fruto de la inmortalidad en tu paraíso,
en el reino de los cielos. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en una semana.